Mi madre tenía el talento de hacerme desaparecer cada Navidad sin tener que decirlo en voz alta. Soy Nora Elizondo, tengo 34 años. Y para cuando compré una casona en un pueblo tranquilo de la sierra, ya había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo lo que se sentía ser tratada como una ocurrencia de último minuto en mi propia familia. Durante años, el 25 de diciembre significó lo mismo para mí. Una silla vacía en la mesa, un regalo comprado con prisa, si es que había uno, una excusa educada sobre cómo todos pensaban que yo estaba ocupada, o durmiendo o trabajando, como si de alguna manera me hubiera salido por accidente de mi propio lugar en el retrato familiar. La Navidad pasada fue el año en que por fin dejé de fingir que era un accidente. Manejé 5 horas bajo una lluvia helada con la cajuela llena de regalos caros, solo para encontrar la casa brillando de calor, música y unas risas que claramente ya no tenían espacio para mí. Cuando la puerta se abrió, me recibió una sorpresa que se parecía muchísimo a la irritación. Me quedé ahí de pie en el frío, sosteniendo bolsas en ambas manos, mientras la persona que debió haberme querido ahí actuaba como si yo hubiera llegado sin invitación a la fiesta de un extraño. Esa fue la noche en que algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Así que este año me compré algo de lo que nadie en esa familia podría llevarse el crédito. Una casona, viejos muros de piedra, rejas de hierro forjado y el silencio suficiente para por fin poder escuchar mis propios pensamientos. Pensé que ese sería el final de la historia. Pensé que la distancia, el papeleo y los candados en las rejas serían suficientes. Me equivoqué, porque en el instante en que descubrieron que yo tenía algo hermoso, algo valioso, algo que podían usar, se acordaron de mí de golpe. Y cuando llegaron a mi reja no vinieron con disculpas. Vinieron con un cerrajero, un cuento armado y un plan que me amaría a ruina a mujer si yo siguiera siendo mujer que ellos creían que era. Antes de contarte cómo me encontraron, ¿Y por qué creyeron que podían arrebatarme lo que era mío? Dime desde dónde me escuchas esta noche y qué tan tarde es donde estás. Porque esta historia de Navidad llegó muchísimo más lejos de lo que mi familia jamás imaginó. Oye, el clima de donde estás se siente en perfecta sintonía con tu estado de ánimo en este momento. Yo no compré la casona porque quisiera sentirme rica. La compré porque estaba cansada de sentirme alcanzable. Después de la Navidad pasada, cambié todo de maneras que nadie en mi familia notaría hasta que fuera demasiado tarde. Cambié mi número. Bloqueé cada cuenta vieja que pudiera usar para rastrearme. Desvié mi correo a un apartado postal privado a 2 pueblos de distancia. Dejé de subir fotos, dejé de comentar, dejé de dejar esas pequeñas huellas digitales que pudieran guiarlos de regreso a mí. En mi trabajo en Monterrey mantuve mis rutinas limpias y aburridas. Llegaba, hacía mi trabajo, volvía a casa y pasaba las noches construyendo lo único que nunca había tenido en esa familia. Un plan que me perteneciera solo a mí. La casona me encontró a finales de la primavera, enterrada en un discreto anuncio de bienes raíces en la sierra que la mayoría de la gente habría ignorado, porque el lugar se veía demasiado severo, demasiado viejo, demasiado remoto. La casa descansaba sobre una colina a las afueras de Valle de los Pinos, envuelta en piedra y silencio, con rejas de hierro en la entrada y suficiente tierra alrededor para hacer que el resto del mundo se sintiera muy lejano. Los lugareños la llamaban Casona Espina Negra y venía con capas y capas de protección legal porque era parte del distrito histórico. La mayoría de los compradores habrían visto un laberinto burocrático. Yo vi una armadura. La compré a través de la estructura de un fideicomiso
que hacía que el rastro fuera mucho más difícil de seguir que una escritura. Normal, eso me importaba. Quería privacidad, pero más que eso, quería distancia entre mi nombre y cualquier cosa que mi familia intentara tocar. Para diciembre, la casa por fin era mía para habitarla, aunque el título de propiedad descansara dentro de un arreglo legal demasiado aburrido para que la mayoría de la gente lo entendiera y demasiado fuerte para que unos mentirosos descuidados pudieran burlarlo. 3 días antes de Navidad, subí la montaña con el coche lleno de despensa, libros, velas y suficiente buen vino para que durara una semana. Recuerdo estar de pie en el vestíbulo principal esa primera noche, escuchando cómo el silencio asentaba sobre la casa, como si me hubiera estado esperando. Nadie interrumpiéndome, nadie preguntando qué le había traído algo. Nadie diciéndome que fuera paciente, que fuera considerada, que fuera la persona madura. Como si ser ignorada siempre hubiera sido una especie de prueba moral que yo debía aprobar. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como un castigo, se sintió elegido. Caminé por cada habitación lentamente, arrastrando las yemas de mis dedos sobre la madera vieja y la piedra fría, y me permití imaginar una Navidad que me perteneciera. Encendí la chimenea de la biblioteca. Abrí una botella de Cabernet. Me senté en un de cuero y miré las llamas, hasta que me di cuenta de algo casi vergonzoso. Me sentía a salvo. Ese sentimiento me era tan desconocido que me hizo soltar una carcajada en medio de una habitación vacía. Debí haber sabido que una paz tan afilada nunca pasaría sin ser desafiada, porque mientras yo construía una vida en la que nadie de mi familia se había ganado el derecho a entrar, alguien más había estado opting a la distancia, esperando el momento que pudiera explotar. Yo no sabía entonces que mi madre ya había empezado a hacer preguntas, ya había empezado a decirle a la gente que me estaba aislando. Ya estaban nombrando la idea de que me había vuelto inestable, hermética, difícil. En otras palabras, exactamente el tipo de mujer a la que la gente deja de creerle cuando dice que está en peligro. Ese siempre fue su truco favorito. Nunca tuvo que golpearme ni gritarme en público. Solo tenía que contar la historia primero. Y para la tarde del 23 de diciembre estaba lista para contar una más en mi reja principal. Escuché los motores antes de ver los coches. Ese camino no llevaba a casi ninguna parte y nadie subía hasta allá por accidente, especialmente no tan tarde en la tarde, con la nieve empezando a caer de nuevo. Estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua cuando el sonido rodó por el camino de entrada. Un ronroneo grave y costoso. El tipo de sonido anuncia a personas que creen que el mundo debería hacerles espacio. Mantuve las luces apagadas y me acerqué a la ventana del frente. 2 camionetas oscuras aparecieron a la vista, seguidas por la furgoneta de un cerrajero. Mi primer sentimiento no fue miedo, fue ofensa. No habían llamado, no se habían disculpado, no habían aparecido para parecería que me extrañaban, habían traído herramientas. La primera puerta se abrió y mi madre bajó con un abrigo de lana color crema, luciendo como si se hubiera vestido para una sesión de fotos navideña en lugar de para un allanamiento. Detrás de ella venía mi padre, Ricardo Elizondo, usando ya esa expresión de cansancio que ponía cada vez que quería que los extraños pensaran que él era el de la razón. Leo bajó de la segunda camioneta, sí, hablando por teléfono, y luego empezó a descargar estantes de exhibición desarmables y cajas de almacenamiento como si estuviera llegando a un día de trabajo. Eso me dijo más de lo que cualquier discurso habría podido. No estaban aquí de visita, estaban aquí para instalarse.
Caminé hacia la reja y me detuve en mi lado de los barrotes. Mi madre me sonrió de esa manera dolida y delicada que usaba cuando quería que el público creyera que estaba sufriendo con nobleza. Nora, me dijo, como si todo esto fuera de lo más sencillo, abre la reja, mi amor. Está helando. Hice la única pregunta que importaba. ¿Cómo me encontraron? Ricardo suspiró antes de que ella pudiera responder, y solo eso me dijo que quería disfrutar este momento. Leo encontró en internet una foto de los pisos con la ubicación etiquetada, dijo. Luego cruzó la información del trabajo de piedra con un viejo archivo de conservación. De verdad debería ser más cuidadosa. Había algo tan tranquilo en la manera en que dijo eso, como si violar mi privacidad demostrara que, de alguna manera, yo había reprobado una prueba de inteligencia. Mi madre se acercó un poco más a los barrotes. Estábamos preocupados por ti, dijo. Pasar la Navidad completamente sola en un lugar tan grande no es sano. Pensamos que la familia debe estar unida. Casi me rió. La familia no ha tenido la necesidad de estar unida cuando era yo la que se quedaba afuera. Entonces, Leo se adelantó con un documento doblado en una mano y una sonrisa que ya se sentía codiciosa. Buenas noticias, dijo. Ya resolvimos el problema del espacio. Presionó los papeles contra la reja para que yo pudiera leerlos. Tenían el formato de un acuerdo de uso residencial compartido, con lenguaje sobre acceso al ala de invitados, capacidad para la familia en las fiestas, derechos para organizar eventos y protecciones de ocupación a largo plazo. Al fondo, había una versión de mi firma lo suficientemente parecida como para doler. El estómago se me cayó al piso. No porque creyera que eso se sostendría en un tribunal, sino porque supe de inmediato cuál era su estrategia. Entrar primero, armar un escándalo después y obligarme a meterme en un lento pantano legal mientras convertían mi casa en el set del desastre que Leo estuviera vendiendo en internet esta vez. Levanté la vista hacia él. Esto es falso. Mi madre se dio toquecitos en la comisura de un ojo seco y se giró ligeramente hacia el cerrajero, asegurándose de que él pudiera ver el perfil que le había ganado, la compasión de las señoras de la iglesia, de los banqueteros y de los vecinos durante 30 años. Está confundida, dijo suavemente. Ha estado bajo muchísimo estrés. Solo estamos intentando ayudarla. El cerrajero se removió incómodo. Ricardo tomó el control, usando ese tono bajo y profesional que lo había librado de responsabilidades toda su vida. Tenemos un acuerdo y una situación familiar, dijo. Ella se abruma con facilidad. Solo estamos tratando de instalarnos sin hacer ruido. Entonces Leo asintió con la cabeza hacia el teclado de seguridad y el cerrajero dio un paso al frente con su taladro. Fue así de casual, así de cínico. Ni siquiera fingieron por mucho tiempo. Esperaban que yo entrara en pánico, que empezara a gritar, que me convirtiera en la mujer inestable que mi madre ya había descrito. En lugar de eso, saqué mi celular y empecé a grabar. La sonrisa de mi madre titubeó por primera vez. ¿Qué estás haciendo, Nora? Mantuve la cámara firme sobre el taladro, sobre el logo de la camioneta, sobre la cara de Leo, sobre Ricardo sosteniendo los documentos falsificados como si con eso ya fuera suficiente. Construyendo una línea de tiempo, dije, y juro que hubo un segundo breve y hermoso en el que los tres me miraron, como si acabaran de darse cuenta de que yo ya no era la hija que se quedaría ahí parada rogando que la dejaran entrar. El oficial llegó justo cuando el cerrajero ponía el taladro contra la caja de control de la reja. Yo había llamado en el instante en que sacaron la herramienta y por un segundo lleno de esperanza pensé que la ley aún sabría distinguir la diferencia entre una familia y una invasión.
pero la esperanza siempre ha sido el error más caro que cometo cerca de esa gente. El oficial Mateo Cruz era joven, frío, y ya venía irritado desde antes de bajarse de su patrulla. Me miró a mí, luego a las camionetas, luego al documento falso en la mano de Ricardo y pude ver cómo decidía, casi en tiempo real, cuánto esfuerzo quería invertir en lo que asumía que era el pleito de una familia rica. Mi madre se movió primero, por supuesto. Se le acercó con la cantidad perfecta de temblor en la voz. Oficial, gracias a Dios, le dijo. Nuestra hija se ha encerrado y no está bien de salud. Llevamos semanas intentando comunicarnos con ella. Ricardo le entregó los papeles con una expresión de cansancio que pretendía insinuar que Él había hecho todo bien y que yo había forzado esta escena tan desagradable. Leo se quedó al fondo con las cajas y puso los ojos en blanco, como si yo le estuviera haciendo la vida de cuadritos a todos otra vez. Me quedé exactamente donde estaba y mantuve mi celular grabando a mi lado. Dije mi nombre claramente. Dije que yo era la residente legal. Dije que no tenían permiso para entrar. Dije que la firma en ese acuerdo era falsa. El oficial le echó un vistazo a los papeles, me echó un vistazo a mí y luego cometió el error que demasiadas personas habían cometido antes que él. Escuchó al mentiroso más calmado. Mi madre bajó la voz y dijo unas palabras de las que había escuchado variaciones toda mi vida. Se pone así cuando se siente rechazada. Piensa que todo es un ataque. Rechazada. Como si el abandono fuera una emoción que yo había inventado en lugar de un patrón que ella. El oficial se frotó la mandíbula y me lanzó el tipo de mirada que siempre aterriza sobre las mujeres que son inconvenientes pero elocuentes. Señorita, si hay papeleo y una disputa sobre la validez, esto podría ser un asunto civil. Civil, como si un acuerdo falso, un taladro y una ocupación planeada fueran solo un malentendido con buenos abrigos de invierno. Ricardo vio la apertura de inmediato. No estamos tratando de sacarla, dijo. Estamos tratando de respaldar el uso familiar de la propiedad. Leo necesita un espacio temporal para un negocio de contenido navideño que está lanzando. Y Nora había estado de acuerdo antes de que empezara a alejarse de nuevo. Esa fue la primera vez que el verdadero motivo se hizo completamente visible. Un negocio de contenido navideño. Por supuesto, eso explicaba los estantes, las cajas, los estuches de luces que aún estaban en la parte trasera de la camioneta. Leo no había venido a vivir tranquilamente en un sótano. Había venido a convertir mi casa en un telón de fondo que pudiera monetizar, mientras mi madre sí jugaba a ser la anfitriosa perfecta y mi padre lo llamaba ayudar. Le pregunté a Leo directamente, sin dejar de grabar, ¿estás intentando organizar eventos desde mi casa? Él sonrió con burla. No es tu casa de esa manera, Nora. Esa frase se quedó conmigo. No es tu casa de esa manera. Porque debajo de cada mentira que mi familia había contado, siempre existía la misma creencia. Nada de lo que me perteneciera contaba realmente como mío, si ellos decidían que lo querían. El oficial les dijo a todos que mantuvieran la paz y se detuvo justo antes de echarlos del lugar. No les dio permiso total, pero hizo algo casi peor. Creó ambigüedad, el tipo de ambigüedad de la que se alimentan las personas egoístas. En el instante en que caminó de regreso a su patrulla, Leo empezó a descargar más equipo en el acotamiento del camino. Ya estaba haciendo una llamada, dándole mi dirección a alguien y diciendo las palabras transferencia de servicio y uso comercial de temporada. Fue entonces cuando llamé a Elena Vargas. Contestó al segundo tono y le di los hechos rápido. Acuerdo de ocupación falsificado, intento de entrada forzada, posible fraude de servicios públicos,
Propiedad en distrito de conservación. Presencia policial activa. Elena no perdió el tiempo fingiendo que esto era algo común. Nora, me dijo, no dejes que te provoquen hasta llegar a los gritos. Graba todo. Pídele al oficial que verifique la propiedad del título, no solo los papeles de residencia. Y si Leo está usando la propiedad para actividades comerciales, está a punto de cavar su propia tumba. Miré a mi familia, a las cajas, la preocupación falsa, la actuación. Y por primera vez en todo el día sentí algo más firme que el enojo. Sentí estructura. Habían aparecido creyendo que yo estaba sola. Lo que en realidad habían hecho era meterse en un sistema de evidencia, zonificación y leyes de propiedad que ninguno de ellos entendía. Mi madre vio cómo me cambiaba la expresión y frunció el ceño. Creo que ese fue el momento en que se dio cuenta de que su arma habitual, mi silencio, ya no estaba funcionando. Elena no vino en persona esa tarde, pero hizo algo mejor. Llamó directamente al oficial y luego envió por correo electrónico los documentos certificados del título a su departamento, mientras yo me quedaba ahí en el frío, viendo a mi familia interpretar el papel de inocentes junto a la furgoneta de un cerrajero. 10 minutos después, el ambiente cambió. No cambió de golpe, y esa fue la parte satisfactoria. Cambió lentamente, como el hielo crujiendo bajo demasiado peso. El oficial caminó de regreso hacia la reja con una nueva rigidez en su postura y le pidió a Ricardo que le entregara el acuerdo de nuevo. Luego hizo una pregunta, para la que mi padre claramente no se había preparado. Si su hija firmó esto como dueña, ¿por qué el título está a nombre del Fideicomiso Residencial Patrimonial Espina Negra? Ricardo parpadeó. Leo dejó de moverse. Mi madre de hecho perdió su expresión por un segundo antes de volvérsela a poner. El oficial continuó, hablando ahora con esa paciencia forzada que usa la gente cuando se da cuenta de que alguien ha intentado arrastrarla a una mentira. La señorita Elizondo es la beneficiaria residente y ocupante fiduciaria. Ella no tiene el título a título personal de la manera en que este documento afirma. Eso significa que su acuerdo tiene un problema de validez muy serio, incluso antes de que lleguemos al asunto de la supuesta firma. Elena se unió entonces por altavoz y escucharla desarmarlos fue un auténtico lujo. Explicó que nadie tenía autoridad para crear derechos de ocupación privados contra el fideicomiso de la manera en que este documento lo intentaba. Explicó que cualquier uso comercial planeado en un distrito de conservación sin aprobación desencadenaría infracciones. Explicó que si Leo ya había dado de alta servicios públicos o servicios comerciales de temporada mi información personal, el asunto había ido mucho más allá de un malentendido navideño. Mi madre intentó interrumpir con algo sobre generosidad familiar y preocupación, pero Elena la cortó de tajo. La preocupación no llega con un taladro, le dijo. Por un momento nadie habló. El oficial finalmente les dijo que abandonaran las instalaciones y que dejaran de descargar sus cosas. Leo discutió primero, naturalmente. Dijo que esto era acoso, que yo le había prometido espacio, que estaba saboteando su lanzamiento. Mi padre intentó la vieja rutina del hombre respetable una última vez. Seguramente esto puede resolverse en privado. Pero ya no quedaba nada privado. Mi celular lo tenía todo. El oficial lo tenía todo. Elena lo tenía todo. Mi madre dio un paso al frente y siseó mi nombre con una voz demasiado baja para el oficial, pero no demasiado baja para mí. Nos estás humillando. Esa palabra casi me hizo reír. Como si la humillación acabara de llegar a nuestra familia y no hubiera estado sentada a mi lado en cada cena de Navidad desde que era niña.
Finalmente empezaron a empacar sus cosas, pero no como personas que aceptan la derrota. Se movían como personas que están guardando la rabia para después. Leo aventó las cajas de vuelta a la camioneta con la fuerza suficiente para romper una. Ricardo dobló los papeles falsos con la mano temblorosa y no dejaba de mirarme de reojo, como si estuviera intentando memorizar la versión de mí que se había vuelto peligrosa. Mi madre no me dijo más frente al oficial, y por eso supe que ya estaba planeando la siguiente versión de la historia. Se fueron antes del atardecer. Lo observé hasta que las luces traseras desaparecieron entre los árboles. Luego cerré la reja con candado y caminé de regreso hacia la casa con el tipo de cansancio que se siente químico. Pensé que había ganado el primer asalto limpiamente. Me equivoqué. Adentro. Revisé la señal de la cámara frontal y encontré estática. Luego, la señal de la entrada lateral también se cortó. Leo había hecho algo al salir, probablemente en la caja de cables junto a la columna de piedra cerca del camino. No había cortado la luz. Había hecho algo con mucha más intención. Había cegado las dos cámaras que más importaban o regresaban después del anochecer. Unos minutos después, sonó mi celular. Era la compañía de luz pidiéndome confirmar una solicitud de actualización de servicio que yo nunca había hecho. Leo ya había intentado mover parte de la estructura de la cuenta a vara, usando información que solo la familia sabría. Fragmentos del número de seguro social, direcciones antiguas, preguntas de seguridad. La piel se me heló de una manera que el aire de invierno no podía lograr. Esa noche me senté en el escritorio de la biblioteca, bajo la luz de la lámpara, con mi computadora abierta, y armé el archivo que más tarde los arruinaría. Congelé mi cuerpo. Documenté el intento con la compañía de luz. Le mandé a Elena cada captura de pantalla. Levanté un reporte por robo de identidad. Escribí la línea de tiempo a mano porque, a veces, es más fácil confiar en la rabia cuando puedes verla en tinta. Y en algún momento después de la medianoche, mientras el fuego ardía bajo y la vieja casa se asentaba a mi alrededor, me di cuenta de algo simple y feo. No habían venido porque me amaran. Habían venido porque yo finalmente había construido algo tan fuera de su control que la única forma de vivir con ello era arrebatármelo. Ese tipo de desesperación en silencio da vueltas y regresa. Para la mañana siguiente, mi madre había hecho exactamente lo que yo sabía que haría. Ella hizo las cosas públicas primero. Un primo con el que no hablaba desde hacía años me mandó una captura de pantalla antes del desayuno. Mi madre había publicado en Facebook Que ella y mi padre habían manejado hasta Valle de los Pinos para ver cómo estaba su hija aislada, solo para encontrarme confundida, agresiva y escondida sola en una oscura casa histórica después de semanas de comportamiento preocupante. Los comentarios estaban llenos de lástima por ella y asco por mí. Orando por tu familia. Siempre pareció tener problemas. Hay hijos que no entienden el sacrificio. Leí cada línea sin responder. Luego tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en una carpeta titulada Difamación. Esa era la diferencia entre mi antiguo yo y la mujer sentada ahora en la casona Espina Negra. Ya no discutía con las mentiras en el momento. Las archivaba. Alrededor de las 10, Leo lo intentó de nuevo desde un ángulo diferente. Esta vez no se trataba solo de servicios públicos. Presentó una solicitud de proveedor para un permiso de eventos de temporada usando mi dirección. Y una versión ligeramente alterada de mi nombre, probablemente, con la esperanza de establecer un rastro de papel que hiciera parecer que las operaciones ya habían comenzado. Fue entonces cuando la forma completa de su plan finalmente
encajó en mi cabeza. Leo se estaba ahogando financieramente y necesitaba un lugar prestigioso para sus eventos navideños rápido. Mi madre quería la imagen social de un negocio navideño familiar perfectamente curado, con ella como el rostro de la calidez y la tradición. Mi padre quería que todo se enmarcara como un acuerdo cooperativo familiar para que nadie preguntara de dónde venía el dinero o por qué se estaba usando la casa. No estaban tratando de buscar refugio, estaban tratando de apoderarse de la narrativa, del espacio y de la legitimidad en un solo movimiento. Elena llamó justo antes del mediodía y confirmó lo que yo ya había adivinado. Si regresaban e intentaban montar una entrada de nuevo, especialmente con materiales comerciales o papeleo de falsa autoridad, podríamos amarrar todo en un paquete penal y civil mucho más fuerte. Jimena Montes, del periódico local, también me respondió el correo. No fue dramática, solo cuidadosa. Dijo que las capturas de pantalla, el acuerdo falso, el intento con la compañía de luz y los problemas de conservación hacían de esto algo mucho más grande que un simple chisme familiar, siempre y cuando yo pudiera probar la intención y la conducta repetida. Le dije que creía que sí podía. Entonces tomé la decisión que cambió el de la historia. Dejé de pensar como una hija intentando defender su paz y empecé a pensar como una investigadora preparando el terreno. A través de don Horacio Valdés, de la Sociedad de Patrimonio Local, organicé una pequeña recepción de Nochebuena bajo las pautas permitidas de hospitalidad patrimonial residencial del fideicomiso, que eran lo suficientemente aburridas en papel para sonar inofensivas y lo suficientemente poderosas en la práctica para colocar a testigos respetados dentro de la casa. Nada de música anunciada en internet, ninguna invitación masiva, solo un puñado de lugareños invitados, una reportera, mi abogada a la espera y un cerrajero retirado llamado Carlos Domínguez, que sabía lo suficiente sobre trabajos de allanamiento para decir exactamente qué tipo de acceso forzado alguien había intentado. El punto no era hacer una fiesta. El punto era tener testigos con una credibilidad contra la que mi familia no pudiera competir hablando. Para la tarde de Nochebuena, la casa se veía oscura desde el camino a propósito. Cortinas cerradas, luces exteriores apagadas, ninguna señal de vida, excepto lo que solo podrías notar si ya estabas mirando con demasiada atención. Adentro la cosa era distinta. Las lámparas brillaban en la biblioteca y el comedor. Don Horacio y 2 miembros de la Junta de Conservación estaban sentados con vino caliente discutiendo sobre la restauración de yeso en voces tan tranquilas que se sentía surrealista. Jimena se instaló discretamente cerca del vestíbulo principal, donde podía ver y escuchar todo sin convertirse en el centro de atención. Carlos estaba de pie junto a la ventana del pasillo trasero con la postura de un hombre que ya estaba enojado con cualquier tonto que pensara que las casas viejas eran fáciles de violar. El oficial Raúl Puente, trabajando en un equipo de seguridad privada organizado a través de la red de Elena y respaldado por el conocimiento de la policía local, esperaba más adentro de la casa con Otro oficial lo suficientemente cerca como para moverse en el instante en que la entrada se volviera ilegal sin lugar a dudas. Yo estaba de pie en el vestíbulo con un vestido negro que había elegido por una sola razón. Quería verme como alguien que pertenecía a su propia casa. Cuando dieron las 7 y luego pasaron, casi me pregunté si finalmente habían encontrado la prudencia. Entonces, a las 7:14, el sensor del camino exterior mandó una alerta a mi celular. Faros apagados, movimiento lento,
un camión rentado detrás de la segunda camioneta. Ya no eran sutiles, ya ni siquiera estaban fingiendo. Mi madre me había olvidado cada Navidad hasta que compré una casona. Ahora estaba de regreso en Nochebuena, con transporte, herramientas y el descaro suficiente para creer que la casa a oscuras que tenía enfrente estaba vacía. Estaba a punto de aprender la diferencia entre vacía y esperando. Desde la ventana del frente los vi entrar al camino sin faros, lo que me dijo todo sobre lo poco inocentes que sabían que eran. Leo saltó primero esta vez, con una palanca de metal en una mano y la energía salvaje y acorralada de alguien al que se le habían acabado las mentiras suaves. Ricardo venía detrás de él cargando una carpeta lo suficientemente gruesa como para hacer otra actuación. Mi madre bajó al último con un abrigo oscuro, el pelo arreglado y el maquillaje perfecto. Porque incluso ahora, incluso al borde de un crimen, quería verse bien haciéndolo. Había un extranjero más joven, primero nervioso, exactamente de la manera que siempre lo están las personas culpables cuando se dan cuenta Demasiado tarde de que la emergencia familiar de otra persona podría ser en realidad un delito grave. nadie en la casa se movió hacia la puerta. Esa era la belleza de todo esto. Los dejamos probar la intención sin ninguna interrupción. A través de la madera vieja y la piedra lo escuchamos todo. A Leo diciendo: solo rompe el vidrio lateral si la cerradura da problemas. A Ricardo diciéndole al cerrajero que tenían un poder notarial y el derecho a intervenir. A mi madre alzando la voz lo suficiente para sonar con el corazón roto por si alguien por casualidad la escuchaba. Nora, mi amor, abre la puerta. Estamos aquí porque te amamos. No había nada de amor en la palanca de metal que golpeó la cerradura de mi puerta principal segundos después. El primer golpe resonó por el vestíbulo con tanta fuerza que incluso los miembros de la Junta de Conservación en el comedor se quedaron inmóviles. El segundo golpe astilló el marco lo suficiente como para que el aire helado empujara hacia adentro de la casa. Luego el cerrajero joven taladró mientras Leo hacía palanca y Ricardo ladraba instrucciones. Y finalmente la vieja puerta cedió con un crujido violento que sonó menos a madera rompiéndose y más a la historia, perdiendo la paciencia. Leo entró tambaleándose primero, respirando con dificultad, con la palanca todavía en el puño, y por un segundo completo llevó el triunfo en la cara. Entonces se encendieron las luces. No todas las lámparas de la casa, solo las suficientes para atraparlos en el vestíbulo con una cerradura arruinada, un marco roto y herramientas en la mano, las suficientes para que me vieran de pie al pie de la escalera, las suficientes para que notaran a Jimena Montes levantando su celular para grabar, las suficientes para que notaran a don Horacio Valdés y a los miembros de la Junta de Conservación mirando desde el umbral del comedor, como si acabaran de ver a alguien patear el altar de una iglesia. Las suficientes para que notaran a Carlos Domínguez dar un paso al frente y decir con total asco: eso es allanamiento de morada. Las suficientes para que notaran al oficial Raúl Puente emerger del pasillo con el oficial Mateo justo detrás de él. Las linternas golpearon sus caras duro y rápido. Las manos donde pueda verlas, ahora. Leo se congeló primero. Mi padre no lo hizo. Intentó una última maniobra, agitando la carpeta y hablando demasiado rápido. Tenemos autoridad. Ella es inestable. Se está aislando. Somos su familia. El oficial Puente ni siquiera lo volteó a ver. La familia no tiene el derecho de romper una residencia protegida con herramientas de robo, le dijo. Leo bajó la palanca lentamente, como si de repente hubiera recordado que el metal pesaba.
Mi madre me miró fijamente con un nivel de odio tan puro que casi se veía limpio. ¿Nos tendiste una trampa?, susurró. No, le dije, los documenté. Elena intervino entonces, tan tranquila como el invierno, y le quitó la carpeta de la mano a Ricardo. Autoridad de emergencia falsa, inválida a simple vista, dijo después de un vistazo rápido. Estándar de ejecución incorrecto, estructura de testigos incorrecta, relación de propiedad incorrecta. De verdad, todos ustedes cometieron un delito grave con papeleo que descargaron de Internet. Jimena casi sonrió ante eso, pero no dejó de grabar. Mi madre intentó desde un ángulo distinto. Empezó a llorar fuerte y hermosamente, de la misma manera que siempre lo hacía cuando necesitaba que los extraños vieran dolor en lugar de estrategia. Pero esta vez el público tenía contexto. Jimena tenía la publicación de Facebook. Elena tenía el acuerdo falsificado. Yo tenía el rastro del fraude con la compañía de luz. Carlos tenía la línea de tiempo anterior de la manipulación. Don Horacio ya había visto las cajas comerciales en la primera visita y sabía exactamente qué tipo de violaciones patrimoniales Leo había intentado. Mi padre buscó tener el control otra vez y fracasó de nuevo. Esto ha llegado demasiado lejos, dijo. Nora, diles que solo vinimos a hablar. Lo miré a los ojos y pensé en cada mesa de Navidad donde me había sentido más pequeña que el espacio vacío a mi lado. Entonces dije lo más cierto que sabía. La gente que viene a hablar no trae palancas de metal. El oficial Puente se acercó primero a Leo, quien entró en pánico exactamente cuando más importaba. Se dio la vuelta como para salir corriendo hacia la puerta abierta, y el oficial lo atrapó antes de que diera 2 pasos. La palanca golpeó el piso de mármol con un sonido tan definitivo que mi madre soltó un grito ahogado. Las esposas se cerraron con un clic alrededor de las muñecas de Leo. Mi padre protestó y luego protestó más fuerte cuando el oficial Puente le dijo que se diera la vuelta también. Conspiración, allanamiento, entrada forzada, instrumentos falsificados, intento de ocupación fraudulenta, enumeró él con esa voz plana de las fuerzas del orden que despoja a una persona de todas las historias que cuenta sobre sí misma. Ricardo se veía atónito, como si las consecuencias fueran algo que siempre le había pasado a otros hombres. Mi madre se quedó sola, en el centro del vestíbulo en ruinas, aún sin esposar, mirando fijamente la puerta rota, a los testigos y a mí. Intentó un último golpe cruel, porque la crueldad era el único idioma que alguna vez había dominado realmente. Después de todo lo que hice por ti, ¿así es como me pagas? Di un paso más cerca. La casa estaba calientita detrás de mí. La nieve soplaba hacia adentro por los bordes de la puerta rota. Y por primera vez en mi vida no escuché sus palabras como si fueran la verdad, el deber o la culpa. Las escuché como la evidencia de una persona que solo podía recordar que yo existía cuando quería tener acceso a algo que me pertenecía. Todo lo que alguna vez hiciste por mí traía un recibo pegado, le dije. El amor no entra a la fuerza. El amor no falsifica firmas. El amor no espera hasta Navidad para ver si a una casa se le puede sacar ganancia. Entonces el oficial Puente le dijo que se diera la vuelta, y lo hizo. Lentamente, con incredulidad, como si el universo hubiera fallado de alguna manera en reconocer quién se creía ella que era. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, el sonido fue más pequeño de lo que esperaba. Ni dramático, ni de película, solamente preciso. Eso fue lo que lo hizo satisfactorio. No la venganza como caos, sino la venganza como precisión. Uno por uno, los hicieron caminar escoltados más allá de las columnas de piedra, más allá del umbral roto que habían creado, más allá de los testigos a los que no pudieron encantar,
y hacia las patrullas que esperaban al final del camino. Leo lloró primero. Mi madre no dejó de pedir una conversación en privado. Mi padre no dijo casi nada una vez que se dio cuenta de que a nadie le importaba ya lo razonable que se viera. Jimena se quedó el tiempo suficiente para confirmar las líneas de tiempo y las declaraciones y para la mañana siguiente. La historia local ya no trataba sobre una familia preocupada y una hija con problemas. Trataba sobre un intento de toma navideña de una casa protegida, papeleo familiar falsificado y una narrativa pública montada que colapsó bajo el peso de la evidencia. Las alianzas comerciales pendientes de Leo desaparecieron en cuestión de una semana. Los proveedores se retiraron. Las cuentas en Internet vinculadas a su falso negocio navideño fueron reportadas y suspendidas. Mi padre pasó el inicio del año nuevo pagándole a abogados en lugar de controlando a los presentes en una habitación. Y mi madre, que había construido tanto de su identidad en torno a ser vista como una mujer cálida, elegante e imposible de cuestionar, tuvo que vivir con un pueblo que ahora sabía exactamente cuánto valían sus lágrimas. Más tarde. La lección que se quedó conmigo no fue solo que los límites importan. Fue que algunas personas llamarán crueldad a tus límites porque antes tu obediencia los beneficiaba. Creo que muchos de nosotros somos criados para creer que la familia significa acceso, perdón y explicaciones interminables. Pero la familia sin respeto se convierte en sentido de derecho. Y ese sentido de derecho saca los dientes en el momento en que construyes algo que no puede controlar. Si esta historia significa algo más allá de lo que pasó en esa casa, espero que le recuerde a alguien que me esté escuchando que la paz no es egoísta, la evidencia no es fría, y protegerte de las personas que no dejan de lastimarte no es una traición al amor. A veces, lo más sano que puedes hacer por tu vida y por tu futuro es elegirte a ti misma antes de que el daño se vuelva tradición. Y por primera vez en todos mis años, la Navidad no se sintió como la temporada en la que me olvidaban. Se sintió como la noche en la que, por fin, fui vista.